la mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En tu palabra encuentro la dirección. Yo preciso
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman, donde estudiamos la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Un saludo para cada uno de ustedes, un fuerte abrazo y gracias por estar una vez más aquí en el programa. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Oremos. Muchas gracias porque tú, Señor, eres un Dios bueno y tu misericordia es compartida por cada uno de nosotros por la eternidad. Señor, nos entregamos en tus manos hoy una vez más para que tú puedas transformar nuestra vida. Cambia nuestra mente, Señor. Imparte tu sabiduría, imparte tu inteligencia, imparte también, Señor, tu gracia en nosotros, tu salvación. Muchas gracias porque has traído a todas las personas que necesitan escuchar este mensaje, necesitan comprender que guardar tus mandamientos trae buenos resultados, resultados máximos como la sabiduría y la inteligencia. Acompáñanos, Señor, ilumina nuestra mente, mora en nuestro corazón, dirige todo lo que vamos a hacer aquí. También ilumina cada rincón de nuestra vida para comprender tu voluntad. Haznos entender, Señor, tu palabra. De igual forma, dirige mis pensamientos, Señor, ahora que voy a compartir tu mensaje con todos mis amigos y hermanos. De igual forma, dirige mis labios, que mi lengua hable, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muy buen día una vez más. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Gracias por estar aquí otra vez. Quiero invitarles, como siempre, a que usted avise a los que todavía no han ingresado. Usted conoce quiénes son. Son sus amigos, sus familiares, los hermanos de la iglesia. Dígales que ya comenzó Lecciones que Transforman y estamos listos ya para estudiar el tema de hoy, que lleva por título Sabiduría e inteligencia. Exactamente, vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Hoy jueves 4 de noviembre, son las 5:13 de la mañana, aquí en Perú. Allá en tu país deben ser las 7 de la mañana, 13 minutos, en otros debe ser las 6 y en otros es las 4 de la mañana. Sí, diferentes horarios. En España, por ejemplo, ya estamos llegando al mediodía en ese lugar. Un saludo para los que nos miran desde Barcelona, España. ¿Sí? Gracias por estar aquí también. Bueno, amigos, hoy día trataremos un tema muy importante, muy interesante. Y el título del tema de hoy justamente fue sacado de Deuteronomio capítulo 5, capítulo 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a leer, por favor, acompáñenme en la lectura. Y dice así: Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios. Amigos, esta palabra precepto y la palabra norma, de igual forma en su plural preceptos y normas, son la voluntad del Señor. Sí, todo lo que el Señor deseaba estaban registrados en sus preceptos y sus normas. Así que cuando usted lee en la Biblia preceptos, normas, leyes, se está refiriendo a la voluntad de Dios, ¿sí? A los consejos de Dios para los seres humanos. Y Moisés había enseñado al pueblo, como dice el texto, esa voluntad. Esa voluntad, Dios deseaba que su voluntad sea practicada en su pueblo, que la vida de su pueblo se rija mediante los preceptos y las normas que Él les había entregado. Por eso este texto termina diciendo que ellos tenían que poner en práctica todos los preceptos y las normas que el Señor les había ordenado, les había enseñado, ¿no? Entonces, recuerde bien, los preceptos y las normas son la voluntad del Señor para su pueblo. Pero el texto sigue diciendo en el versículo 6, Deuteronomio capítulo 4, versículo 6,
obedézcanlos, pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Amigos, ¿de qué manera el pueblo adquiriría sabiduría e inteligencia? Y también las compartiría con el mundo entero. ¿De qué manera? Obedeciendo, poniendo en práctica los preceptos y las normas, o sea, la voluntad de Dios. De esa forma, el pueblo adquiriría sabiduría e inteligencia, y las naciones dirían, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Esta expresión de admiración, de asombro, de parte de las naciones de este mundo, surgiría a causa de la práctica, la obediencia de los preceptos y las normas que el pueblo realizaría. Esa era la voluntad de Dios. Amigos, por lo tanto, lo que debemos entender en el estudio de hoy es que sabiduría e inteligencia la adquirimos obedeciendo, poniendo en práctica la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que sigue sus consejos, todo aquel que sigue su camino, ¿ya? Todo aquel que sigue lo que está escrito en este libro, la Biblia, será sabio e inteligente. Sí, sabio e inteligente. Amigos, pero la pregunta es, ¿qué significa sabiduría e inteligencia? Parece como si fueran lo mismo, pero no es lo mismo. Debemos entender que sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones. La sabiduría es la capacidad de ser asertivo, ¿sí? De tomar buenas decisiones y que esas decisiones me traigan buenos resultados. Sabiduría. Inteligencia es la capacidad de adquirir conocimiento. Inteligencia. La capacidad de aprender. La capacidad de razonar. Inteligencia. Dos cosas diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque, amigos, yo puedo ser inteligente, pero no puedo ser sabio. Yo puedo tener la capacidad de estudiar mucho, conocer bastante, diferentes ciencias. Pero ¿de qué me sirve tener mucho conocimiento? ¿De qué me sirve tener o adquirir la capacidad de aprender varias ciencias si yo no uso correctamente ese conocimiento? Si yo no uso correctamente ese aprendizaje, de nada me sirve, ¿no? Y usted se da cuenta con estas definiciones y esta explicación acerca de la sabiduría y la inteligencia, usted se dará cuenta entonces de que el mundo tiene mucha gente inteligente. ¿Sí o no? Claro. Y es más, yo le voy a decir algo. Usted no necesita, en cierta manera, tal vez estar dependiendo de Dios para tener inteligencia. Sí, porque usted puede conocer mucha ciencia, diferentes ciencias, aprender mucho, adquirir conocimiento, pero usted puede estar tomando malas decisiones. A través de la historia hemos conocido a muchas personas, muchos personajes inteligentes, pero que esa inteligencia la usaron incorrectamente. Incorrectamente. Ahora, ¿quién dio capacidad para que esas personas sean inteligentes? Dios. Porque Dios es el Dios de la inteligencia. Dios es el Dios de la mente. Dios creó la mente. Dios creó la capacidad de que esa mente almacene conocimiento. Pero Dios dio esa capacidad a esa gente para que haga cosas buenas, para que tome buenas decisiones, pero ellos decidieron tomar malas decisiones.
Ahora la pregunta es, ¿Satanás puede dar inteligencia también? Claro. Satanás puede impulsar a las personas a adquirir conocimiento, pero un conocimiento incorrecto de las cosas. Porque hay mucha gente que ha adquirido conocimiento de fuentes erróneas, de teorías erróneas. Hay gente en este mundo que ha llenado su mente de teorías incorrectas, contrarias a la voluntad de Dios. Sí, amigos, sí. Hay gente que habla muy bien, hay gente que se expresa muy bien, hay gente que sabe mucho, pero sabe mal. Satanás dio inteligencia a esas personas. Satanás dio esa capacidad de buscar información incorrecta en un lugar incorrecto. Pero de lo que trata el tema de hoy es de la verdadera inteligencia, es de la verdadera sabiduría. ¿Está bien? Dios desea que no solo seamos inteligentes, o sea, aprendamos, conozcamos, adquiramos conocimiento, sino también seamos sabios, es decir, usemos correctamente ese aprendizaje, ese conocimiento, esa teoría que hemos adquirido, usemos bien, que seamos asertivos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cómo adquirimos eso? Acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Obedeciendo, poniendo en práctica sus mandamientos. Así seremos sabios e inteligentes. ¿Quieres ejemplos de personas que adquirieron sabiduría verdadera e inteligencia verdadera de parte de Dios? Muy bien. Dos ejemplos te voy a mostrar hoy. Hay muchos más, pero solo dos por hoy. Le quiero invitar a abrir su Biblia en Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, capítulo 28, encontramos la sucesión del reino de David. Quien reemplazó en el reino, quien sucedió en el reino a David, fue su hijo Salomón, por orden de Dios. Salomón. Usted conoce la historia de Salomón, hoy lo vamos a recordar, pero poniendo atención en detalles importantes que tienen que ver con el estudio de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 28, encontramos a David diciendo a todo el pueblo quién le reemplazaría como rey. Salomón. Y entonces David se acerca a Salomón y le da un consejo. Antes de dejarle el trono, antes de dejarle el reino, le da un consejo. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿Qué es lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9? Y de paso, hasta que encuentres el texto, yo quiero invitarte, por favor, que no te olvides de compartir el estudio de hoy. Comparte el estudio de hoy. Si tú compartes el estudio de hoy, estás tomando buena decisión. Buena decisión. Y eso es sabiduría. Así es, amigo. Las buenas decisiones que tomamos, ¿no?, que están de acuerdo a la voluntad de Dios, es sabiduría que viene de parte de Él, del cielo. Porque el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y compartan mi voluntad. Y estos estudios, amigos, son la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos estudiando su palabra, estamos estudiando la Biblia, y en la Biblia está resumida la voluntad del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice así. David hablando a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Señor tu Dios, el Dios de tu padre. Voy a leer otra vez. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9.
David hablando a su hijo Salomón antes de entregarle el trono. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Quién era el Dios del padre de David, del padre de Salomón, es decir, de David? ¿Quién? Jehová, Jehová de los ejércitos. Reconócelo, dice, reconócelo, tómalo en cuenta. Conoce a Dios y sírvele con todo tu corazón, con un corazón perfecto y con ánimo generoso, no por obligación, no sin deseo, sin ganas, sino con ánimo de corazón, con todas tus fuerzas. Lo que David le estaba diciendo aquí a Moisés es lo que Dios había dicho a su pueblo a través de Moisés en Deuteronomio. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y aquí David le está diciendo lo mismo a su hijo. Hijo mío, dice, reconoce al Dios de tu padre, o sea, haz lo tuyo, que sea el Dios de tu vida. Y haciendo eso, sírvelo con todo tu, o sírvele, perdón, con todo tu corazón perfecto y con ánimo generoso. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás. Pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Aquí encontramos a David, el padre de Salomón, aconsejando a su hijo, hijo, para que reines correctamente, para que te vaya bien en la vida, tienes que reconocer a Dios como el Dios de tu vida, como fue el Dios mío, dice David. Reconócelo como tu Dios. Amigos, reconocer a Dios significa dejar que su voluntad maneje mi vida, dirija mi vida. Reconocer a Dios es poner en primer lugar la voluntad de Dios antes que mi voluntad. Reconocer a Dios significa consultarle siempre lo que voy a hacer antes de hacer. Reconocer a Dios significa reconocer que yo soy ser humano y Él es el creador. Reconocer a Dios significa que Él sabe más que yo, que Él tiene pensamientos más altos que los cielos, comparando a mis pensamientos. Reconocer a Dios. Reconocer a Dios significa tener una comunión íntima con Él todos los días, reconociendo que no puedo vivir sin Él, que yo no puedo hacer las cosas sin Él, que me voy a equivocar si yo quiero hacer las cosas sin Él. Eso es reconocer a Dios. Reconocer a Dios es buscarlo primero, sabiendo que lo demás será añadido luego. Reconocer a Dios. Aquí David le dice, reconoce a Dios en tu vida, reconócelo. Búscalo siempre y lo vas a hallar, dice David, lo vas a encontrar. Reconócelo. Y luego dice, sírvelo. ¿Sabe qué significa servir, amigo? Hacerle caso. Servir a Dios significa hacer su voluntad. Servir a Dios significa obedecer, poner en práctica sus ordenanzas, sus preceptos. ¿Y por qué le aconseja eso? Porque de esa forma él adquiriría sabiduría e inteligencia. De esa forma. ¿Se da cuenta? David está diciendo lo mismo que dijo Moisés en el pasado, en Deuteronomio. Obedézcanlo, pongan en práctica sus preceptos, dijo Moisés al pueblo. Obedezcan para que tengan sabiduría e inteligencia. Y David repite eso a su hijo. Y le dice, si tú quieres tener sabiduría e inteligencia y manejar bien este reino, tienes que buscar a Jehová.
Tienes que reconocer a Jehová, tienes que servirlo. Servir significa obedecer, poner en práctica sus mandamientos. De todo corazón, con buen ánimo, no desganado, no por obligación, con buen ánimo. Ahí está el secreto, amigos. Ese es el secreto. David le está diciendo a Salomón. Dice versículo 19 ahora. Capítulo 29 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Ubique esto, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Yo le pregunto, ¿usted ya marcó estos versículos que acabo de leer? ¿Usted ya marcó? Bueno, tome su resaltador y marque, por favor, el versículo. Si no tiene resaltador, un lápiz o lapicero y márquela. Marque, por favor, el texto bíblico. Primera de Crónicas, capítulo 29 ahora, versículo 19. ¿Qué dice? Asimismo, da a mi hijo Salomón, le está pidiendo David a Dios, corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos. Mire, guardar es obedecer. Guardar los mandamientos significa interiorizar esos mandamientos y obedecer. Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas, para que haga todas las cosas. Amigos, si queremos nosotros hacer bien todas las cosas, necesitamos guardar, obedecer los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas de Dios. Eso significa inteligencia, hacer todas las cosas. Eso significa sabiduría, hacer bien todas las cosas. ¿Se da cuenta? Eso dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. David está diciendo a Dios eso para su hijo. Ahora, cuando vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 1, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 dice así. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él. Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Mira lo que dice el versículo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, 8 en adelante. Dice, aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón respondió a Dios, tú has tenido con David mi padre, has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Estoy leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 8. Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Ahora pues, Jehová Dios, que se cumpla la palabra que le diste a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora, versículo 10, dame ahora sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. ¿Sabe qué es ciencia? Inteligencia. Cuando tú encuentres en la Biblia ciencia, significa inteligencia. Ciencia es conocimiento, adquisición de conocimiento, ¿ya? Dame ahora sabiduría y ciencia para que sepa dirigir este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Respondió Dios a Salomón, por cuanto este ha sido el deseo de tu corazón y no me pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que procuran tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, sabiduría e inteligencia, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca lo tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. ¿Ah? Las cosas
el éxito viene después de adquirir sabiduría e inteligencia. La sabiduría e inteligencia viene después de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios viene después ¿de qué? De buscar a Jehová, de reconocerlo como nuestro Dios. Todo es un orden, todo es consecuencia. Consecuencia, por favor, comprenda bien, lo voy a decir al contrario ahora. Si usted quiere tener éxito en esta vida, que le vaya bien en esta vida, usted tiene que buscar a Jehová todos los días, reconocerlo como su Dios todos los días. Luego, ¿qué hacer? Obedecerlo por amor a Él, como resultado de un conocimiento, una confianza en Él, usted le va a obedecer por amor. Y obedeciendo, usted va a adquirir sabiduría, va a adquirir conocimiento, va a adquirir inteligencia, ciencia. Y como resultado de esa sabiduría e inteligencia, usted va a ser exitoso, le va a ir bien en la vida. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en la vida. Salomón hizo eso. Y mire lo que dice Salomón. Estamos viendo el ejemplo de recibir sabiduría e inteligencia, de ser sabio e inteligente. Segunda de Crónicas, capítulo 9 ahora. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Mire lo que dice. Lea conmigo Segunda de Crónicas, por favor. Vaya con su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 en adelante. Aquí, en un cierto momento, visita una reina llamada la reina de Saba. ¿Por qué? ¿Por qué visita a Salomón? Porque oyó la fama de Salomón. La fama. Y dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Cuando la reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón, fue a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles, con preguntas difíciles. Lo que esta reina quería probar era la inteligencia, la ciencia, la capacidad de conocimiento que tenía Salomón. Inteligencia. Y dice así, luego que llegó ante Salomón, le dijo todo lo que tenía en su corazón. Le hizo preguntas, preguntas y preguntas. Versículo 2. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestara. Estoy leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 2. No hubo nada que Salomón no contestara. Todo contestó porque él conocía todo. Sabía todo, tenía mucho conocimiento, era inteligente, pero ¿resultado de qué fue esta inteligencia? ¿Resultado de qué? De seguir el consejo de su padre David, que le dijo, reconoce a Dios en tu vida, reconócelo, búscalo y lo vas a hallar, y sirve de todo corazón a nuestro Dios. ¿Mm? Comunión y obediencia. Comunión y obediencia. Busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. ¿Qué? Conocimiento, inteligencia. Y eso es lo que pasó con Salomón. Porque Salomón pidió a Dios, Señor, te estoy buscando, dame sabiduría, dame inteligencia, dame ciencia. Y eso es lo que le dio Dios. Porque cuando la gente venía a preguntarle las cosas, él respondía. Cuando Salomón tenía que tomar decisiones, como en el caso de esas dos mujeres que trajeron un niño y querían ambas el niño, y tomó la decisión correcta, fue asertivo, descubrió a la madre verdadera de ese niño y se lo dio, entonces eso es sabiduría, toma de buenas decisiones. ¿Cómo se logra eso? Buscando a Jehová, reconociendo como nuestro Dios.
reconociéndolo como nuestro Dios y sirviéndolo de todo corazón, obedeciendo. Eso es lo que pasó con Salomón. Y así, amigos. ¿Y sabes qué dijo la reina de Saba después de ver toda esa sabiduría e inteligencia? No dijo Salomón, tú realmente eres grandioso. No solo dijo eso. ¿Sabes qué dijo? Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 8. Segunda de Crónicas 9:8, ¿qué dice? Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel, para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto como rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. ¿Qué dijo la reina de Saba, una mujer pagana, que vino a conocer la sabiduría y la inteligencia de Salomón? Se fue alabando a Jehová. Amigos, ¿para qué Dios nos brinda sabiduría e inteligencia? Para que la gente se asombre de esa sabiduría e inteligencia, pero por sobre todo se asombre del Dios de la sabiduría y la inteligencia. Por eso, lo que dijo Moisés, cuando ustedes practiquen y obedezcan mis preceptos, mis mandamientos, tendrán sabiduría e inteligencia, y las naciones dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. Y vean al Dios de la nación, al Dios de la sabiduría e inteligencia. Alaben al Señor. Eso es lo que hizo la reina de Saba. Alabó a Jehová porque dijo, bendito sea Jehová tu Dios. Bendito que te dio esa sabiduría, esta inteligencia para que lleves adelante esta nación, este reino. Ese es el propósito, amigos. Ese es el propósito. Bueno, y después usted puede encontrar la historia, ¿no? Dice el versículo 22 del capítulo 9 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 22. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Todos los reyes de la tierra venían y buscaban a Salomón y traían cosas preciosas, maravillosas. Y Salomón tuvo dominio desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, hasta la frontera de Egipto, grandísimo reino. La gloria terrenal adquirió Salomón gracias a Dios. Acumuló el rey tanta plata como piedras había en Jerusalén, y cedros como higueras hay en el Cefat. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Salomón. Un ejemplo, amigos, de lo que significa recibir sabiduría e inteligencia. Un ejemplo del resultado de la obediencia y la práctica de las normas y preceptos de Dios, de la voluntad de Dios. Un ejemplo de reconocer a Dios como el Dios de nuestra vida. Un ejemplo de buscar a Dios y encontrarlo. Aquí está, ejemplo vivo, la vida de Salomón. Pero no solo Salomón es un ejemplo. También quiero llevarlos a ver el segundo ejemplo. Vamos, por favor, al libro de Daniel. Busque Daniel. Daniel. Busque Daniel. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1 de Daniel. Daniel, capítulo 1. Usted conoce la historia, solo le estoy recordando y haciendo ver algunos detalles importantes que tienen que ver con el tema de hoy. Daniel, capítulo 1. Fíjese lo que dice Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1. En Daniel capítulo 1 usted va a encontrar que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invade Jerusalén, toma Jerusalén y se lleva cautivos a su reino, hacia Babilonia. Cautivos, judíos cautivos. Entre ellos está Daniel, está Ananías, Misael y Azarías, los 4 hebreos protagonistas del libro de Daniel, de la historia de Daniel. Mira, se los lleva. Nabucodonosor
da una orden y dice así. Versículo 3. Daniel capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. ¿Se da cuenta? Daniel y sus amigos y otros tenían que cumplir una función, ser enseñados en toda ciencia, en toda letra, en todo conocimiento. ¿De dónde? De Babilonia. Entonces, aquí en el versículo 6 dice que Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá fueron los que llegaron a Babilonia también. Y mira, también hubo una orden. La orden era, versículo 5, Daniel 1:5. Le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y le dijo que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Pero Daniel y sus amigos dijeron, que nos enseñen, está bien, no hay problema, porque nosotros conocemos ya lo que es la verdad y conocemos por consecuencia lo que es mentira. Así que aplicaremos, aunque no lo dijo así, estoy parafraseando lo que en algún momento tal vez pensaron Daniel y sus amigos, ¿no? En el Nuevo Testamento dice, mira todo, pero desecha lo malo y quédate con lo bueno. Y eso es lo que Daniel hicieron con el conocimiento, con las letras, con la ciencia de Babilonia. Estudiaron todo, pero desecharon lo malo. Y una de las cosas malas que ellos desecharon fue la comida, la alimentación del rey. Mira, amigos, aquí encontramos sabiduría. Sabiduría, le dije a usted, que es tomar buenas decisiones. Y Daniel junto con sus amigos, ¿qué hicieron? Versículo 8, Daniel 1:8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón, propuso significa decidir, decidió en su corazón, ¿ya? Eligió en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Decidió. Esto es sabiduría. Decidir para el bien, dejando lo malo, desechando lo malo. Sabiduría. Daniel y sus amigos sabían que esa comida era dañina para el cuerpo de Daniel y sus amigos. Era dañina. Por lo tanto, decidieron no tomarla, no comerla. Ellos sabían muy bien, según Levítico capítulo 11, qué comida debían comer y qué debían rechazar. Entonces ellos rechazaron todo lo malo y eligieron lo bueno. ¿Qué lo bueno eligieron? Dice aquí, versículo 12, Daniel capítulo 1, versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo durante 10 días, que nos des legumbres para comer y agua para beber. Legumbres, amigos, es todo lo que Dios creó natural. Esta palabra legumbre aparece en Génesis, capítulo 1. ¿Ya? Esa palabra en hebreo es seroín. Seroín significa todas las verduras, todas las frutas que hay en esta tierra. Lo que les dio de comer al inicio, antes que el pecado entrase a este mundo, Dios a Adán y a Eva. Toda semilla que hay aquí, toda planta que da fruto es para ustedes, le dijo Dios a Adán y a Eva. Eso es seroín. Ahí estaban todos los tubérculos, todas las verduras, las frutas.
todas las semillas, los frijoles, las menestras, todo eso era para comer. Es el alimento original. Y Daniel y sus amigos sabían que esa comida era una comida ordenada por Dios. Eso es obediencia. Daniel y sus amigos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dijeron, danos de comer legumbres y agua. Y amigos, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú practicas la voluntad de Dios, entonces adquieres conocimiento e inteligencia, sabiduría. Mira lo que dice acá. Bueno, consintió el siervo del rey, consintió lo que estaba diciendo Daniel. 10 días de prueba, comida, legumbres. Entonces, versículo 17. Daniel capítulo 1, versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahí está. Resultado de la obediencia, ¿ya? ¿Qué es? Conocimiento, inteligencia, sabiduría. Y dice acá, versículo 18, pasados pues los días al fin de los cuales había el rey que los llevaran, había dicho, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor, 10 días después. El rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 20, Daniel 1:20, ¿qué dice? En todo asunto de sabiduría e inteligencia, mira, ¿cuál es el título de hoy? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Y qué dice aquí en Daniel? Daniel 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado de la obediencia, de poner en práctica los mandamientos de Dios? Sabiduría e inteligencia en todas las ciencias. Ahí está, amigos. 2 ejemplos de qué significa sabiduría e inteligencia y cómo recibirlos. Ahí está. Ejemplo, Salomón, Daniel y sus amigos. Y hay más. La pregunta es, ¿yo puedo adquirir sabiduría e inteligencia? Claro que sí. Siga el ejemplo de estos 2 grupos, de Salomón y Daniel y sus amigos. Sigamos el ejemplo. ¿Qué debemos hacer? Lo que le aconsejó David a Salomón. Reconoce a Dios, búscalo todos los días de tu vida y sírvelo, obedécelo. Obedece a Dios. Obedece sus estatutos, sus testimonios. Obedece y vas a ser sabio, inteligente y te va a ir bien en la vida. Esa era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. La primera pregunta que aparece en la lección de escuela sabática que debemos contestar hoy dice así. Lee Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Ya leímos, pero lo vamos a leer otra vez. ¿Qué dice el Señor específicamente que es su sabiduría y su inteligencia? ¿Qué es? A los ojos de estas naciones. ¿Qué es? La respuesta está en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. La pregunta es, ¿qué dice el Señor específicamente que es su sabiduría y su inteligencia? ¿Qué es? Dios dice que su sabiduría y su inteligencia son el resultado de la obediencia de sus leyes. Amigos,
Y esto cumplía la función de ser un testimonio al mundo. ¿Ah? Ahí está. La respuesta a la pregunta, según Dios, ¿qué es sabiduría e inteligencia? Es el resultado de la obediencia a sus preceptos, a sus leyes, a sus normas que Él había dado, a su voluntad. Eso es sabiduría, eso es inteligencia, obedecer la voluntad de Dios. ¿Ya? Y cuando tú obedeces la voluntad de Dios, te conviertes en un testimonio ante el mundo de lo que es Dios, de lo poderoso que es Dios. Sí, nos convertimos en un testimonio, como Salomón se convirtió en testimonio ante la mujer o la reina de Saba. Igual que se convirtió Daniel y sus amigos en un testimonio ante Nabucodonosor y toda Babilonia. ¿No? La inteligencia y sabiduría cumplen la función de ser un testimonio ante el mundo del poder de Dios. Del poder de Dios. Vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta dice, lee Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. En estos versículos, ¿qué nos dice Jesús que refleja lo mismo que le había dicho al antiguo Israel? ¿Cómo debería aplicarse esto especialmente a nosotros como adventistas del séptimo día? Mira lo que dice, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y aquí dice Dios, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes hacen y alaben al Padre que está en el cielo. La pregunta es, ¿qué nos dice Jesús aquí? ¿Cómo podemos aplicar nosotros? Bueno, dice que la práctica o la obediencia de los mandamientos de Dios se expresan en buenas obras. Esas buenas obras deben ser compartidas con el mundo para testificar de Jesús y el mundo alabe al Padre que está en el cielo. ¿No? Eso es. Las buenas obras, amigos, son resultado de la obediencia de la ley de Dios, de la práctica de los mandamientos de Dios. Cuando yo practico los mandamientos de Dios, hago buenas obras. Y esas buenas obras son un testimonio ante el mundo para que el mundo alabe al Padre. Alabe al Padre. Esa sería la respuesta a la segunda pregunta, amigo. ¿Sí? ¿Lo escribieron? Vamos a escribir allí con sus propias palabras también. Lo que yo le doy es una idea nada más para que usted lo ponga en sus propias palabras. Muy bien. Queridos amigos, el Señor es un Dios bueno. El Señor es un Dios maravilloso, misericordioso con cada uno de nosotros. Él nos ha dado la capacidad de razonar, nos ha dado la capacidad de aprender, pero dependerá de nosotros que desarrollemos esa inteligencia, esa ciencia, esa capacidad, estando al lado de Él, buscándolo todos los días, para saber qué conocimiento adquirir, qué conocimiento me ayuda a mí, y para también saber qué decisión tomar con ese conocimiento, cómo llevar a la práctica ese conocimiento que adquirí, sabiduría. Por eso vamos a buscarle a Dios todos los días, cada momento, cada instante de nuestras vidas, para que el Señor nos dé estas capacidades, estas bendiciones, sabiduría e inteligencia. Recuerde que la sabiduría e inteligencia son resultados de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y la obediencia a los mandamientos de Dios son resultado de una comunión con Él diaria, reconociéndolo como nuestro Dios y buscándolo. Así es. Mientras hagamos eso, estaremos seguros. Hay muchos textos bíblicos que por factor de tiempo no revisé con ustedes, donde dice que es bueno obedecer la voz de Dios.
Un día Dios le dijo a Josué: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de mi voluntad, de mi palabra, de mi ley. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Esfuérzate por cumplirla. Esfuérzate por obedecerla. Esfuérzate por meditar de día y de noche en mis mandamientos y serás prosperado en todo lo que hagas, le dijo Dios a Josué. Te puede encontrar eso en Josué capítulo 1, versículo 7 en adelante. Esa promesa también es para nosotros hoy. ¿Usted quiere tomarlo en cuenta? ¿Usted quiere disfrutar de la sabiduría e inteligencia de Dios? Pues lo podemos hacer. Solo tenemos que buscar a Jehová. Vamos a hacer eso. ¿Oramos? Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, la capacidad de aprender, la capacidad de adquirir conocimiento. Pero por sobre todo, Señor, lo que necesitamos conocer es a ti. Porque cuando tenemos una relación de conocimiento contigo, tú, Señor, nos invitas y nos impulsas por amor a obedecerte. Y cuando te obedecemos, Señor, el resultado es prosperidad y éxito. Porque tomamos buenas decisiones a través de la sabiduría que nos das. Gracias, Señor, por eso. Gracias por enseñarnos hoy tu palabra una vez más. Señor, tú quieres que tu pueblo sea sabio e inteligente para que de esa forma demos un testimonio de ti ante las naciones. De ti, de tu poder, de tu sabiduría también y de tu inteligencia. Porque de ti viene eso. Bendice a todos mis amigos y hermanos, Señor, que están reunidos aquí, que tomen buenas decisiones y que adquieran el mayor conocimiento tuyo a través de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Muy bien, amigos, qué lindo es haber estado con usted hoy nuevamente estudiando la Biblia en Lecciones que Transforman. Vamos a compartir el mensaje. ¿Dónde la gente puede dejar de cometer errores? En Dios, solo en Dios. ¿Dónde puede tomar buenas decisiones? Solo en Dios, a su lado. Por eso vamos a contarles eso. Y lo vamos a contar compartiendo este estudio. Vamos a contarles. No sigas cometiendo errores, amigo. No sigas sufriendo en la vida por tomar malas decisiones. Por lo tanto, aquí está el camino para que tú tomes buenas decisiones. ¿Sí? Comparte. Un saludo, hasta luego, que Dios te bendiga. Mañana nos vemos una vez más para continuar con el estudio de la Biblia en Lecciones que Transforman. Que tengas un lindo día.